Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Bien, Ira. buenas noches. Ok, hoy vamos a hacer una indagación que nos habían pedido hace tiempo de una señora que nació aparentemente en el año 1900. Hay debate sobre eso porque que se le conoció como Pachita, vivía en la Ciudad de México y trabajaba en un lugar llamado Tlatelolco. Se llamaba María Sabina Magdalena o también la llamaban Bárbara Guerrero. Es una curandera y hacía cirugías psíquicas, donde ella decía, bueno, no ella decía, la gente que iba decía que materializaba órganos y que empezaba sus cirugías como con un cuchillo normal, ¿no? De los que uno tiene en su casa. Ella decía que no era ella quien estaba al cargo de estas situaciones, sino que era una entidad llamada Cuauhtémoc. Se supone que era el último emperador azteca. Aparentemente, no sé, vamos a ver esto. Y había testimonios donde hubo gente que estuvieron con ella, entre ellos Jacobo Grinberg, entre ellos Freixedo, entre ellos este otro que lee lo del tarot, ¿cómo se llama? Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Alejandro. Alejandro Jodorowsky y muchos más estuvieron con ella, vinieron a verla, aceptó ella que compartieran un tiempo con ella y entonces vamos a ver qué era este fenómeno que llamaba tanto la atención y cómo este cruce de lo chamánico, lo espiritual, lo paranormal, se convirtió en un ícono de la sanación para investigadores, para terapeutas, para gente de otros lugares que convivieron o tuvieron el gusto de conocerla y convivir con ella. Entonces vamos a ir ahí y vamos a contactar con la energía de Pachita. Entonces voy a contar de 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, vamos a sentir y a ver el campo espiritual de Pachita y quiero que observen cuál fue su origen espiritual y de dónde aparentemente provenían esos dones de su origen, si venían de su origen espiritual. Quiero que los dos vayamos ahí y veamos qué es lo que nos permite ver, sentir y escuchar. Margarita, ¿cuál percibes tú que es el origen espiritual de Pachita? Bueno, yo la veo, primero la veo muy en diferentes escenarios, sobre todo para ingresar y conectar con ella. Hay espacios de mucho movimiento, muchas espirales que se mueven. Todo se siente muy oscuro, pero la energía vibra y contrasta sobre la oscuridad. Y el primer escenario que la veo a ella, primero la veo en una gran biblioteca, y en una gran biblioteca como mujer de conocimiento. Después la veo con unos atuendos, con muchas ornamentaciones muy conectadas a lo indígena, como si yo hubiera sido en vida o en otras vidas, una mujer que por territorio adquirió y sostiene, porque puedo hablar con ella, hablo de ella en presente porque es energía, Uh -huh. y como hay mucha sabiduría que ella tiene que está conectada con el territorio mexicano porque en el mismo territorio hay mucha simbología y de esa simbología ella está conectada, entonces su energía al pararse sobre
Por ejemplo, aquí la veo en espacios muy conectados con piedras, como una especie de pirámides. Sobre esas pirámides hay simbologías y ahí se le ve cómo ella fue adquiriendo a lo largo de sus vidas el conocimiento que tuvo en esta vida presente. Veo que paralelo a eso también fue una mujer de sufrimiento, una mujer que sufrió, una mujer que se le siente energéticamente el abandono. Entonces hay una combinación y una potencialización de muchas energías que hicieron que ella en el presente de su última encarnación pudiera manifestar este tipo de cirugías energéticas. Ok. Nico, ¿tú cómo ves el origen espiritual de Pachita y de dónde provenían estos dones? Es curioso ir a observar a una mujer como Pachita porque una forma en la que lo pudiera describir como observo su energía es como si su existencia fuera una inflexión de la realidad. Digamos que, tal como Jacobo Grinberg lo mencionaba, si todo lo que está en nuestro entorno es la latiz, en ella había una curva de la latiz, como si su existencia curveara la realidad. Es Mm, como otra forma de verlos, como si de su espalda ella ujú. fuera una esquina de lo que entendemos como la realidad, como si de ella saliera este mismo concepto de lo que se encuentra alrededor de todo lo que existe. Ujú. Es como si la espiritualidad en ella creara una inflexión que la vuelve como parte de los mismos contornos de todo lo que está creado. También puedo ver toda esta simbología que Margarita puede observar, pero forma parte justo de eso, como de lo que alimenta todo el entorno, como si ya fuera una esquina del mundo, algo así, no sé cómo describirlo. A ver, ¿qué experiencias de la infancia marcaron su apertura al mundo espiritual? Margarita. Yo observo ese camino, un camino muy largo, un camino en el que ella transita y es un camino que trae mucho aprendizaje. Veo que son elecciones que el alma de ella trae para un despertar, son movimientos energéticos que se van generando en el cuerpo y van despertando en ella ciertos aspectos que hacen parte de su humanidad, porque verla a ella es ver una mujer muy anciana. Yo veo una mujer de pelo blanco, pero la veo con trenzas, la veo con un pelo como cambia de peinado, ella energéticamente cambia mucho en sus formas energéticas, pero sí se le ve una mujer robustica, una mujer em, que ya ha transitado y que parte de la entrada para ella a una encarnación, veo que ella vive unas etapas de transición donde puede absorber como sus primeras etapas de vida y eso es lo que va creando en ella una forma energética que es la que la lleva posteriormente al conocimiento. Es como si ella al conectar con, hay miedos, veo que en ella habitaban cierto tipo de miedos chiquita en su infancia, todo eso va creando unos filamentos en su campo energético que, que se van expandiendo, van expandiendo. Entre más caminaba ella en la vida y en sus procesos, la energía de ella es expansiva, yo veo, y de esa expansión tiene la capacidad de conectarse con otras líneas de tiempo y con personas o con seres que están habitando otras dimensiones y ella puede absorber de esos otros seres conocimiento y lo que hace es que al absorber conocimiento de otros seres más el conocimiento de ella, ese conocimiento se va potencializando. ¿Tú qué ves, Nico? ¿Qué experiencia de la infancia marcó esta apertura al mundo espiritual? No te oigo. Una de las primeras que observo, Ira, es que toma un rol de madre muy niña. Ah, Es ok. como si de los 4 o los 5 años empezó a experimentar lo que era la maternidad en su entorno. Mm, Eso impulsa su estado energético porque la hace expanderse.
la hace querer proteger y la hace querer abrazar a los que se encuentran a su alrededor. Es como si esta experiencia en donde impulsan su madurez desde una pequeña infancia la hace despertar un sentido energético que la hacía como empezar a manifestar para poder proteger a su entorno. Su pensamiento era muy limpio, su intención siempre fue muy próspera y eso empezó a hacer que su sistema espiritual se fuera alimentando de energía que le permitía dar respuestas a su entorno. Ah, ok. O sea, ella daba respuestas manifestadas en el entorno. Sí, es como Ah, si al querer proteger o cuidar, empezó como a procurar energéticamente a los demás. Digámoslo de una forma más en español, oraba mucho por su entorno, ah, rezaba o pedía mucho, y eso ah, hacía que su sistema energético se fuera robusteciendo. ok. Margarita, su sistema energético, o sea, su familia, tenía como un linaje de sanadores o esa cosa. Claro, tú ya nos dijiste de otras vidas en esta parte en que ella fue como sacerdotisa o chamana, pero por ejemplo, sus padres o sus abuelos o sus tíos o alguien tuvo algún linaje chamánico o no necesariamente tuvo que ser así, Yo no lo veo, yo no lo ¿no? veo, yo veo que hay un nacimiento y que hay un quiebre en la vida de ella, donde ella, después de un tiempo, entra en estas, como en este conocimiento chamánico, Ujú, pero veo que los padres fueron un medio de entrada a esta vida, pero realmente su experiencia como tal viene, yo la siento que viene posterior a través ok. de todo lo que ella vivió y la empatía que podía tener por su propia experiencia, por la sensación que ella tuvo de carencias, sobre todo el aspecto del abandono, Ujú, que hacía lo que te mencionaba, que su campo energético se como que se despertara en vibración, aspectos dormidos se ujú, despertar, y era como ese proceso, tener que vivir ciertas etapas, ciertas experiencias para llegar a un punto de maduración, y ya desde ese punto de maduración donde ella acumula, donde ella absorbe todas las experiencias y las va poniendo al servicio, pero veo puntualmente que es algo que viene de ella, es algo que ajá, viene de su propio. experiencia como alma. Ok, entonces, ¿fue elegida su misión o fue elegida conscientemente para esta misión específica o hizo o heredó o alguien le dio un pacto, una estructura espiritual? ¿Cómo lo ves, Margarita? Yo lo veo y lo siento que es algo que es elegido por ella porque veo que es la tradición de su alma ya trae esa información para ella poder conectar con otros mundos, con otras líneas de tiempo, hace parte de la anatomía y de la estructura de su energía, esa capacidad que tiene de moverse en formas centrífugas y cómo su cuerpo pierde la forma humana, y al perder la forma humana a través de estos movimientos hay una cantidad de energía que se empieza a expandir, esa energía la que le permite a ella ser un canal. Yo lo veo que es un canal de ella misma, pero también podría ser un canal para que otras entidades entren al cuerpo de ella y puedan realizar este tipo de cirugías, pero la veo a ella como un gran canal de apertura. Ok, a ver, Nico, ¿cuál fue la verdadera relación que tuvo ella, o sea, la Pachita, con el Cuauhtémoc o con el hermanito, algo así le decía, ¿no? El hermanito Cuauhtémoc. No te oigo. ¿Me escuchas? Ajá. Yo observo que fue una relación que fue creciendo, Ira. Incluso no siempre tuvo el mismo nombre. Puedo ver cómo en su infancia era más como un compañero, como un amigo, como si ella escuchara el rebote de una voz que le ayudaba a tomar decisiones. Mm, Después en la adolescencia fue más como un noviazgo, fue como una ajá. voz que la reconfortaba o que le iba dando palabras de aliento o la iba alimentando para ir creciendo como mujer. Ya que entra en la etapa adulta después de los 27 años, es que se transforma más como en un maestro, como si en su voz en su mente le empezara a aconsejar o a dirigir para empezar a tomar rumbo en su misión. Y es como si fuera hasta después de los 45 que se presentan en realidad y la voz se manifiesta como,
como un antepasado, como una vida pasada, que se integra en su ADN y empiezan a manejarse como la misma persona en dos vías. Esta entidad sí presenta un tipo como de esencia real, como si fuera un espíritu del ambiente o un espíritu que vive dentro de la tierra o dentro del territorio de México y que la eligió o que empezó a compartir con ella justamente por esta característica de desdoblamiento de la realidad. Es como si Pachita hubiera sido un avatar, como un tipo de identidad energética que manifestó un cuerpo, pero que creaba una potencia sorprendente y fue elegida por este espíritu como para ir creando esa relación. A ver, entonces este Cuauhtémoc realmente era un espíritu ancestral de esta tierra Es o un era guardián de la tierra. un guardián de la tierra. Ok. ¿Y venía de otra dimensión o estaba latente en el suelo, en la energía del país? Está latente en la energía del país. Incluso si salgo de los ojos de Pachita y observo la energía que estamos investigando como Cuauhtémoc, puedo verla manifestada en muchas versiones, incluso en la actualidad. Es una energía que elige a ciertos humanos del territorio mexicano para manifestar una sabiduría, sobre todo relacionada con la medicina. Es como si quisiera seguir interviniendo. Ok. Ahorita vamos a regresar con ese Cuauhtémoc. Pero, a ver, Margarita, este Cuauhtémoc, ¿tú cómo lo ves? ¿Como una proyección del inconsciente colectivo Que mexicano? ya estoy viendo otras cosas, en A ver, realidad. dime. Ajá, Lo dime. que estoy viendo, veo a Pachita y la veo muy conectada en muchas encarnaciones con el territorio mexicano, Ujú, pero veo que ella también en otras vidas vivió en otros puntos de Sudamérica. Ella pudo acumular muchísima información, pero cuando empiezo a ver este recorrido, en un momento me llega la palabra Atlante. Y cuando ujú, me llega la palabra Atlante, la veo a ella dentro de unos cubos geométricos donde hay, son como prismas porque hay mucho movimiento y ella ujú. misma ya no es, no tiene la forma humana, sino ella tiene formas energéticas muy geométricas que se mueven y van manifestando ciertas expansiones de luz. Yo veo que es desde lo que yo estoy viendo, veo como Cuauhtémoc son como expresiones de ella de otras encarnaciones, son parte de, digamos, podría decirlo, parte de su esencia, parte de toda esa sabiduría que ella trae tan ancestral y veo que ella pues habitó tiempos muy pasados, muy antiguos de la tierra y por eso ella tenía ese conocimiento, esa capacidad de manifestación que viene desde ella, la veo, como te digo, como esta Atlante. Entonces, todo lo que ella pudo recopilar, todo lo que ella ha podido o pudo moverse, pues eso hizo parte de todo lo que ella, entre sus cualidades y potenciales, pues le quedaba a ella tan fácil poder manifestar, porque es parte de su esencia, parte de su energía. Ella es expansiva y manifestadora. A ver, aquí hay una parte muy interesante. Ella, ¿cómo no olvidó el conocimiento que traía? ¿Qué características tenía ella energéticamente para no olvidar en la reencarnación toda la información que traía ancestral? Margarita. Porque veo que en la anatomía de su cuerpo hay algo que, y es que inmediatamente me conecto con los padres porque parte de la conexión paterna es como si ella hubiera nacido a través, listo, papá y mamá, concepción y nace, pero no hay un vínculo. Veo como si ella energéticamente no va creando esos vínculos tan estrechos, Mm, sino va viviendo la experiencia de la vida como una formación para que ella después, posteriormente, tuviera su iniciación y tuviera su despertar, y en ese despertar entra ya al servicio de ella. Pero veo que sí hubo una parte donde vivió, dio aspectos muy humanos y son esos aspectos humanos lo que le permiten consolidar y materializar esas cualidades que tenía.
viéndolo del aspecto de ese aspecto tan atlante que le siento a ella energéticamente, por eso es que hasta entre su gran movimiento energético, su movimiento centrífugo y esa velocidad que tiene es lo que le permite a ella desmaterializarse y poder eh, observar sus cuerpos en unos movimientos de emanación constante de energía. Entonces, eso es lo que le ayuda a ella a no perder, digamos, que lleguen velos y se le olvide a ella, no. Esa parte está muy despierta, muy consciente en ella, precisamente por el recorrido, por la capacidad, por lo que, por sus aprendizajes, por su conocimiento y por los legados que ella dejó históricamente a través de su alma, a través de los diferentes pasos que hizo por diferentes puntos, sobre todo veo puntos muy Centro y Suramérica. Ok. Nico, a ver, entonces, ¿qué vínculos energéticos tenía Pachita, por ejemplo, que tú puedas ver que tenía con la Tierra? Y otra cosa, ¿existía manipulación de otro tipo de entidades aparte de este Cuauhtémoc o a través del hermano Cuauhtémoc? Mira, primero los vínculos, Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Es que sus vínculos energéticos son muy diferentes a las del común humano. A O ver. sea, puedo observar cómo más que estar conectada con la tierra, estaba conectada con una como con una preposición de la realidad, como si su espíritu o su Ujú. energía estuvieran como envueltos en contact o en plástico, y aunque la hacían terrestre y aunque la hacían humana, no tocaba la tierra como nosotros, como si hubiera una parte que la separaba y la hacía, por no encontrar otra palabra, más pura, como, Ok. pero no porque fuera buena, pura en un sentido de que Energético. decantaba la energía de una manera diferente. Ujú. Entonces, aplicando esa misma ley que observo, tampoco hay más manifestaciones energéticas en su entorno. Y no Mm. existe la manipulación de otras entidades, porque así como no conecta con el resto del mundo, no conectaba con el resto de la acción energética tampoco. Es como si ella misma fuera un campo de energía vivo, y esta unión que tuvo con Cuauhtémoc se debía a como una más como una relación energética, a lo que se fue como manifestando a través del el crecimiento y la conciencia. A ver, ¿podría el hermanito Cuauhtémoc haber sido un egregor creado por otras personas o pudo haber sido un tulpa o una energía creada por ella misma para guardar su propio conocimiento y es esa energía que puede ser ella misma creando este tulpa para acceder a su propia energía? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes, Nicolás? Si pudiera entenderse como una doble personalidad, sobre Mm. todo por su conexión con las realidades, porque estas conexión con las realidades le hacían manifestar conocimientos que iban mucho más allá de la concepción de su propio cuerpo. Sin Mm. embargo, así como se observa como una doble personalidad, también puedo ver al espíritu ese habitando de alguna forma en las entrañas de la tierra, en Ok. las entrañas de la historia, como si fueran algún tipo de manifestación de la misma vida también. Digámoslo así, que en otro tiempo y en otro cuerpo era algo Ujú. muy similar a lo que fue Pachita, una entidad que sobrepasaba la misma vida o la misma existencia. Ok. Margarita, ¿cómo ves tú que ella conectaba con la aparente materialización de órganos? Sí, aquí he podido verlo y sentirlo energéticamente. Ella podía entrar en contacto con el campo energético de la persona, con el sufrimiento, y en esa forma de conectar y de entrar a este campo sutil, ella podía conectar con esa emoción que es la que hacía que el órgano perdiera vitalidad y desde esa emoción ella podía después materializarlo.
pero era entrando al campo de la persona, sintiendo su dolor, sintiendo su sufrimiento, y de ese dolor y ese sufrimiento es que ella podía hacer esos cambios energéticos y después podía materializar ese órgano. Pero había una fusión muy interesante de los dos campos donde ellos se sincronizaban en forma perfecta y podía entrar. Es increíble porque podía entrar al mundo de las personas, podía entender, hacer una lectura muy profunda del cuerpo, y desde esa profundidad es la emoción la que yo veo que ella materializaba en órgano, y ahí es donde ella realizaba este tipo de energías. Hay otro aspecto que veo también en ella, y es algo que al conectar con la energía, ella no da miedo. No hay una sensación de sentir que fuera una persona manipuladora, no, desde lo que yo puedo sentir, se siente una energía como agradable, es una energía, no sé, que invita, como materna, como que de esas energías que abrazan, que contienen. A ver, aquí se me ocurre una pregunta. ¿Por qué? Porque ella hacía todo el trabajo energético, pero al paciente le tocaba hacer su trabajo de aceptación y de cambio de creencias y de muchas formas. ¿Qué porcentaje de pacientes sanaban realmente después de hacer un tratamiento energético? O sea, ¿qué tanto de 100, qué porcentaje tomaba la responsabilidad para que el cambio y la salud se mantuviera permanentemente? ¿Qué porcentaje puedes ver, por ejemplo, tú, Margarita? Bueno, yo puedo ver como un 60 porque veo que hay Mm. personas que pueden volverse dependientes de ella, o sea, ella por ese instinto tan maternal que tenía y esa capacidad como de abrazar y de contener, en un grado de conciencia, sí se podían, pues obviamente las personas podían estar, pero había otros que sí quedaban como prendidos energéticamente a ella, como dependientes de esa guianza y de esa necesidad de recuperar nuevamente la salud. Lo que pasa es que veo que el campo energético de ella era un campo, bastante expandido, y a través de todo lo que representó como el compendio, como la unión de muchos de sus conocimientos y de su sabiduría, pues tenía la capacidad como de abrir, cerrar, y una vez cerrada, una cirugía, ya ella cortaba y no se involucraba, o si no, ella se hubiera quedado supremamente cargada de tantas personas que la buscaban a ella y podían alimentarse de ella, pero eso no pasaba. Pero sí hay porcentajes que, que podrían llegar en ciertos momentos, por ciertos grados de conciencia, a no consolidar perfectamente una sanación, Ujú, pero eso es como parte de los miedos que pueden sentir las personas, ujú. y de las capas energéticas en que las personas, digamos, los pacientes de ella, permitían que ella pudiera acceder. En otras capas mucho más profundas veo que sí se podía lograr una gran sanación. A ver, ¿se generaban efectos placebo colectivos en la gente que iba con Pachita o no, Margarita? Pues es que se siente, en un paciente se puede sentir el dolor, y ese dolor, puede llevar a una persona a autosanarse también por él mismo. Ujú. Precisamente porque si él ve todo ese proceso y ve todo lo que pueda estar pasando a través en su parte energética, puede liberarse energéticamente del dolor que puede traer la enfermedad, pero el materializarlo y el sentirlo es el que le daba como el sello, como el cierre para que una cirugía fuera exitosa. Pero sí veo que puede haber muchos factores, ¿no? Parte del conocimiento de ella y parte de la apertura de la persona que sí quería sanarse, o en muchos casos, en algún momento, podía sentir cierta retracción en su campo energético y hubiera bloqueado, digamos, sanaciones mucho más profundas. A ver, ¿había huellas energéticas que hubiesen quedado tras estas operaciones en pacientes en un campo energético o no, Margarita? De huellas energéticas de ella. No, o sea, que al realizarse este trabajo, que hubiese dejado huellas energéticas, no de la energía de Pachita, sino del trabajo realizado en el campo energético de los pacientes.
sí se ve que hay un tiempo, en la medida que se abre el cuerpo físico, veo Ujú. que se abre también a profundidad la parte energética cuando se llega al órgano, veo que hay una extracción energética de ese órgano, pero sí quedan unas huellas que con el tiempo ellas se van cicatrizando. No son huellas que quedan permanentes Mm. porque la energía de ella y la energía, digamos, del campo energético de una persona, entre más sincronizadas estén, más se pueden potencializar, digamos, estos efectos de sanación y de cicatrización. Ah, ok. Nico, ¿qué aprendió Jacobo Greenberg energéticamente de Pachita? ¿Me escuchas? Sí. Justo la potencia de la creación inmaterial. Puedo observar que en el tiempo en el que él estuvo fue cuando más manifestaciones de materialización se dieron, justo por la resonancia que él también manifestaba, digamos de alguna Ujú. manera que se encontraron dos energías que validaban lo inexistente y eso creaba una potencia más fuerte en el campo, como lo explicó Margarita, a través de la conexión con los sentidos, con las sensaciones y con las emociones de aquellos que llegaban, ella podía crear como, digamos, la mejor versión del órgano de esa misma persona. Mm, Lo hacía a través de conectar mm. con la emocionalidad y manifestar el ADN a partir de la existencia de la energía. Y Jacobo Greenberg, de alguna forma, mientras estuvo con ella, validaba todavía más la fuerza de la potencia energética. Entonces, por eso fue que Greenberg la consideró como una evidencia viva de su teoría sintérgica. Sí, digamos, pues digamos así que Pachita era una manifestación real de la latiz, de la forma en que la energía se puede materializar en la vida. A ver, Pachita utilizó también de alguna manera a Greenberg y su trabajo para difundir lo que ella hacía. Es como si Eran un fuese espejo, un espejo, como si sí. fuese una parte, un encuentro entre las dos energías que se complementaban. Así es, digámoslo así, que ella se benefició de la conciencia científica que creaba de su mundo una realidad y Mm. él se benefició de la parte inexistente que podía estudiar bajo su conciencia científica. Eran un complemento muy bueno uno del otro. Oh, ok, a ver, ¿qué conexión espiritual había entre Jacobo y Pachita? No había una conexión espiritual como Mm. tal. No había nada energético de alguna manera que los hiciera similares. Era más bien la desconexión, como la complementación del opuesto que los hizo caer perfectamente uno en el otro. A ver, aquí una cosa, guardó Greenberg secretos sobre lo que realmente vio con Pachita que se quedó para él, que no expresó, o que no publicó, o que no dijo. Sí, una cirugía que le hicieron a él específicamente. Ok. ¿Qué tipo de cirugía se le hicieron a él? Yo observo que reemplazaron uno de sus ojos. Ok. Y entonces él al experimentarlo se guardó esa experiencia para él y no lo documentó. No, eso fue para él, para su alma. Ok, ok. Margarita, aquí vamos a una cosa. ¿Por qué los doctores, los médicos o los científicos buscaban siempre la descreditación o la desacreditación tanto de ella como de todos? O sea, venía gente del extranjero, chamanes del extranjero, trabajadores energéticos del extranjero a prepararse con ella. ¿Por qué desacreditaban su trabajo? ¿Por qué lo hacían? Porque ellos se sentían desacreditados por el trabajo de ella porque rompían muchos esquemas y muchos patrones eh, de comportamiento a nivel, digamos, de sanación y de cirugía. Ella tenía pues unas formas muy energéticas de realizar y de poder llegar al núcleo, al centro, como al epicentro del dolor de una persona, cosa que si lo vemos y lo conectamos con la medicina tradicional,
la medicina puede llegar hasta ciertas capas energéticas. Ella podía profundizar, ella entraba con el paciente en estados de éxtasis. Esos estados de éxtasis permitían que hubiera una comunicación mucho más profunda. No era algo tan distante, sino era algo que podía entrar y como complementarse. Entonces, esa unión, ese conectar en esos estados de éxtasis, la comunicación es mucho más pura y es diferente y hay una apertura porque hay un estado de confianza, digamos, en algo, viendo una cirugía general de ella, es diferente porque los campos energéticos, tanto de ella como del paciente, se sincronizan y en esa sincronización es que la energía del órgano se puede liberar a través de la energía de ella, pero también sincronizando con la energía del paciente, porque aquí no era, claro, el trabajo era de ella, el conocimiento era de ella, pero era un trabajo en conjunto, unos estados de conciencia donde había una apertura y había un permiso energético para poder hacer este tipo de cirugías a nivel energético. Hay muchos movimientos que se ven en los momentos en que ella hacía esa cirugía y podía hacer esta reestructuración energética del órgano. Una vez el órgano a nivel energético estaba ya sano, liberado, había una parte de energía como que brotaba y de esa misma sanación con las manos, como si ella pudiera armar ese órgano y hacer una perfecta cirugía, porque en la parte médica solamente se trabaja la parte física, pero ella trabajaba a profundidad tanto la parte emocional como la parte espiritual y la parte mental de la persona. Por eso ahí es donde está la clave, porque ahí es donde la sanación es integral, no solamente es parcial. Entonces, había un interés de controlarla o de traerla hacia algún centro para que trabajara para alguien o por el gobierno o por alguien para controlar su figura, por eso era tan atacada. Sí, porque veo que ella desde el conocimiento propio de ella, que pues su campo energético muestra unas características muy definidas, mm, digamos, viendo pues otros, digamos, otros personajes, personas de la medicina, pues tienen campos energéticos de la medicina tradicional muy diferente a lo que ellos pueden trabajar, pueden llegar y pueden obrar. Por eso, claro, su energía, por un lado, era pues llamaba mucho porque no solamente personas de cierto nivel, o sea, las personas se enferman y se enferman pues de personas pobres hasta personas ricas. Por eso es que ella era como una luz, como una esperanza para las personas que en un momento podían estar con enfermedades muy graves. Entonces, podía manejar todos esos ámbitos, estar ayudando a personas con recursos muy escasos, pero también podía manejarse en ámbitos políticos donde ella sabía manejarse muy bien energéticamente porque era parte de su energía y nadie, o sea, y tomar energía de ella o que quisieran tomar, yo no lo veo y que eso hubiera sido muy plausible porque ella sabía manejar su energía, sabía cómo funcionaba ella internamente. ¿Hubo algún intento de manipular su don, ahorita que hablas de esto, con fines políticos o militares dentro del gobierno? Pues en el caso de ella no lo veo tanto, no Mm, veo que hubiera querido ser utilizado ese don de ella para eso, no lo veo, no. lo veo más es lo veo más ella en sus cualidades y en sus potenciales para poder sanar y hacer, pues obviamente hacer lo que ella hizo, pero no veo eso que me preguntas, no lo percibo. Ok. Nico, ¿qué dimensiones o planos se abrían durante el trabajo que realizaba Pachita? O sea, que estaba ella canalizando al hermanito Cuauhtémoc, ¿qué dimensiones o qué planos eran los que se abrían o estaban moviéndose junto con ella para realizar este trabajo cuando estaba haciendo sus famosas cirugías? No te digo. Es como si al mismo tiempo se aperturara todo el abanico de la existencia.
Ok. digamos así, ella estaba en el cuerpo físico, pero también se ampliaba su dimensión mental. También conectaba con las dimensiones emocionales que le permitían crear el proceso de la materialización, pero al mismo tiempo era mucha energía, era como electricidad. Y Ujú, luego se aperturaban las fusiones energéticas, que era lo que hacía que se permitiera como la canalización, y ujú. aparte se abrían todas las líneas de vida de los pacientes que llegaban a Ah, ella. ujú, Entonces, haz de cuenta que si tú lo ves gráficamente, era como si ella se volviera un abanico de muchas líneas que conectaban hacia adentro de su profundidad, hacia la espiritualidad en la misma tierra en la que se paraba, y ujú. abría toda la dimensión y todo el campo de dominio de la persona que estaba delante de ella también. Entonces, en realidad, una infinidad de dimensiones se aperturaban, Ira. Entonces, el campo de conciencia del cliente era muy importante para ella poder hacer su trabajo. Entonces, aperturaba la energía completamente del cliente, ¿no? Sí, era como si ella pudiera desde el ombligo hacia afuera abrir al cliente como si fuera una naranja. ¿Qué papel jugaba el éter en sus cirugías? Era mucho. Era, digamos que ese éter era lo que ella podía manipular como la antimateria que Mm, tomaba todas las dimensiones de más para poderlo transformar. Ella tenía la habilidad de crear de lo increado. Todo lo que no tenía materia, volverlo materia. Y el éter, digamos que es esa antimateria que ella podía traer a la realidad. Era su elemento, su materia prima. ok. Margarita, ¿cuál se percibe energéticamente que es el legado espiritual de Pachita, tanto para México como para América Latina o para el mundo o para quien sea? Veo que es la conciencia de poder sanar no la parte física, sino más allá de la parte física hay una dolencia que aqueja puntualmente al pueblo mexicano, a todas las personas que puedo seguir, pero es a nivel, yo lo veo que es a nivel global, porque el abrir ella estos estados de conciencia permitió que otras personas pudieran acceder energéticamente al campo de ella sin ser intrusivo. Es un campo porque es un campo de apertura donde ella abre una compuerta para que esta información pueda ser liberada y se cambien esos paradigmas de creer que solamente las personas pueden sanar a través de la fisicalidad, que hay algo más profundo, que hay un contenido que, que lleva a un cuerpo a nivel energético a perder la vitalidad. Y en el momento que ella, en esa capacidad que ella tenía al estar con un cliente y la forma que ella hizo y ese legado de poder envolver el campo energético de una persona, porque era como una forma de cirugía, rodear ese campo y blindarlo energéticamente como si se abriera una herida y aquí ella pudiera trabajar. Era una forma hermética de hacerlo, poder traspasar los diferentes campos energéticos, sobre todo las rejillas que contienen la anatomía del humano. Cuando ella pasaba esa rejilla energética, ella navegaba a través de la energía, podía moverse, podía observar sin ir a un pasado, presente o futuro, podía observar a través de los órganos el estado energético y la situación que llevaba a una persona a debilitar ese órgano. Podía ser de la persona y podía ella hacer esta lectura integral de todo este campo. Entonces, al poder ella fusionar, abrir, pues esto abrió para muchos el poder volver a entrar, como volver a entrar al cuerpo, volver a examinar, volver a autoobservar qué es lo que está fallando en ti para que esa energía que se va condensando, que se va acumulando y que posteriormente se materializa en la parte física, es hacer un cambio energético y yo lo que veo es un cambio de conciencia. Ujú. Vamos a hacer una doble canalización. Quiero que Margarita me permita hablar con Pachita y que tú, Nico, me permitas hablar con el espíritu de Cuauhtémoc. Lo hacemos así y entrevistamos al mismo tiempo, como les estoy preguntando a ustedes, los entrevistamos a los dos. Si alguien se siente mal en algún momento, me levantan la mano y lo sacamos de ahí. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, a la cuenta de 3, Margarita
canaliza a Pachita y a la cuenta de 3, Nico canaliza a Cuauhtémoc. 1, 2, 3. Respiran profundo. Y vamos a empezar con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? No te escucho. Hola, Iracema. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué elegiste presentarte como Cuauhtémoc? Cuauhtémoc es una vibración que se encuentra oculta bajo los temblores de la misma tierra que pisas. Es un nombre que evoca una fuerza que se encuentra oculta en el corazón de los herederos de esta tierra. Ok. Cuauhtémoc es un sonido que puede activar una conciencia dormida. Ok. En esta activación de esa conciencia dormida, ¿cuál fue tu misión al encarnar como aparentemente o como el emperador, o cuál es ahora el plano espiritual donde te encuentras? Habito en la sangre de mi pueblo, ¿En la sangre de los mexicanos? en la sangre de los herederos del Anáhuac. Ah, ok. El Anáhuac es más grande que solo México. Claro. Ok. Dame un segundo porque quiero platicar con una vieja conocida tuya, con Pachita. Pachita, ¿cuándo descubriste por primera vez que podías sanar de la forma en como lo hacías o como lo haces? Eso no se descubre, eso es parte tuya, es parte de tu energía, son tus movimientos, pero no es algo que se descubra, es algo que ya está en ti. Pero ¿cómo te diste cuenta que podías hacerlo en esta realidad? ¿Cuál fue la primera vez que hiciste este trabajo y te diste cuenta que era tu forma de sanar? En mis sueños podía observar las capacidades que tenía para realizar lo que hice en vida. Mm. Podía sentir, podía hacer esa comunicación. Esos viajes me permitían recordar cuál era Ay, mi misión ok. en la tierra. ¿Cómo fue tu primer contacto con el hermano Cuauhtémoc? Siempre hemos estado conectados, no ha habido una separación. Energéticamente estamos conectados desde el corazón. No hay una separación o una separación física como se puede ver en la tierra. Mm, ok. Permíteme un segundito. Cuauhtémoc, ¿qué te vinculó con Pachita? ¿Por qué decidiste trabajar a través de ella? Porque entendía su herencia, porque desde su ser se vibraba su sangre, porque su cuerpo permitía una mayor conexión con todo el conocimiento que había detrás. No, no ha sido la única. Y en este momento hay muchos más como ella. Sin embargo, su presencia era diferente. Había una carga de humildad que no cualquiera posee, una irradiación de luz que no cualquiera sostiene, un amor que no cualquiera puede expresar. Entonces, ¿fue Pachita un canal exclusivo para ti o has trabajado con otros humanos antes o después de ella? He trabajado con otros humanos también, Mm. digamos de alguna manera que incluso a través de ti, todo aquel que busca la sanación, todo aquel que quiere manifestar en la humanidad un poco de mejoría,
me lleva presente. Ok. Permíteme un segundito porque quiero preguntarle a Pachita qué sentías físicamente, Pachita, cuando Cuauhtémoc estaba físicamente en tu cuerpo. No es una energía invasiva, es una energía que está en constante movimiento. Es una energía que permite que se pueda expresar la sabiduría a través de él, a través mío, porque somos conciencias cósmicas que vinimos a la Tierra con una misión muy específica, que Eh, es recordarle al humano que él mismo puede sanarse. a ver, entonces nunca tuviste miedo, o sea, el que él tomara tu cuerpo, el que lo canalizaras para No, trabajar, ¿era algo natural? ¿Lo vivías como algo natural de tu propia algo energía? muy, muy natural. No había choques, ni movimientos, ni dolores. Era una apertura energética que permite y permitía en ese momento donde mi cuerpo físico estaba en la tierra, se complementara perfectamente. Son los movimientos de expansión los que permitían que esa puerta aperturara al campo energético de las personas que recurrían con algún dolor, con alguna tristeza o con alguna enfermedad. Una pregunta que me viene ahorita a la mente. ¿Tú recuerdas algún caso de sanación que te haya marcado profundamente, que haya sido, aunque siga siendo trabajo energético, pero que haya sido un antes y un después en la forma de realizar el trabajo o la forma de conectarte o la forma de ver al cliente? ¿Hay algún, No, no? todos los trabajos fueron importantes porque en todos los trabajos pude acceder a ese campo energético adolorido, maltratado, sufrido, de tantos humanos que me buscaron buscando una reconciliación hacia ellos mismos. Cada persona fue tan... Se nos fue Margarita, ¿qué tal? Se nos fue Pachita. Ok, vamos, mientras regresa Pachita. Cuauhtémoc, eh, ¿cómo podías tú conectar con la materia física del cliente de Pachita y de las dimensiones para poder materializar los órganos? A través del cuerpo que me canalizaba. Ok. Su apertura entregaba la información necesaria para crear. Ok. ¿Qué energía o plano era con el que contactabas para empezar a generar las nuevas o los nuevos órganos del cliente o del paciente o como ustedes lo llamaran? Desde mi perspectiva no había ningún contacto. Yo habitaba en la inmaterialidad, así que lo único que tenía que hacer era empujar la energía para que llegara al otro lado. Ok. Margarita, ¿cómo estás? Bien, ¿Te desconectaste? ¿Te fijaste? y trató de reiniciarse otra vez el aparato. Ok, muy bien. Vamos a contactar otra vez con Pachita. Respira y vuelve a contactar otra vez con Pachita. Entonces, Cuauhtémoc, ¿qué papel juega la fe y la entrega del paciente, la entrega, la apertura del cliente para realizar un trabajo? Es una parte importante, pero no desde la fe, Uh -huh. desde su misma necesidad y deseo de sanar.
Mm, El deseo es más grande que la fe. ujú, El deseo se entiende como una petición del alma. La fe, a grandes rasgos, es ignorancia, es evasión. ujú, Era más importante el deseo de curación que la fe en sí misma. ujú. Ok. Permíteme un tantito porque vamos con Pachita. Pachita, em, ¿qué pensabas cuando iban médicos o personas de la escuela de medicina o médicos renombrados a tu lugar y observaban y no podían explicarlo y se venían hasta como diciendo que no, que era una cosa que no era real, pero lo habían visto, pero aún así seguían desacreditando tu trabajo? ¿Qué pensabas de estas personas o de estas situaciones que pasaban? Los observaba y podía percibir la incredulidad y el miedo, pero también la impotencia que ellos sentían y en ciertos momentos la envidia de no poder realizar lo que mi energía y el campo unificado con mis pacientes se podían realizar. Eran incrédulos, pero incrédulos desde su propia ignorancia y el creer que ellos no podían tener esos potenciales para sanar. Son muy mentales esas sanaciones. Mis sanaciones son muy profundas, son más allá, van más allá del alma A ver, ¿tú sentías que esto era algo divino o era algo ancestral? ancestral, Ancestral. ¿Qué totalmente. diferencia, qué diferencia hay entre sanar el cuerpo y sanar el alma? Cuando sanas el cuerpo, sanas una parte de él, pero cuando sanas el alma, vas a estados más profundos de conciencia. Puedes acceder a la intimidad de ese paciente. Puedes entrar a esos espacios tan oscuros y tan íntimos donde habita el miedo, la inconsciencia, la ignorancia, la sabiduría en ellos mismos. Y cuando esa parte de esa energía se libera, esa parte que no se siente contenida y que no se siente amada, cada una de esas personas pudo reencontrar una parte de su historia y sanar. Mm, ok. Cuauhtémoc, ¿qué relación existe? A ver, es que a lo mejor no lo sé preguntar bien. A ver, ¿qué relación existe entre la cosmovisión azteca, maya, tolteca, de lo inca, de todo lo que es, y la forma de ver las prácticas de las sanaciones energéticas actuales? O sea, ¿qué diferencia puedes ver, puedes percibir? Principalmente el ego de cada uno que lo manifiesta, en lo que tú entiendes como la ancestralidad o la antigüedad. Ujú, La energía era más visible, la conciencia provenía de la certeza. En la actualidad se ve mezclada con el ego, con las creencias personales ujú. y los propios deseos de vanagloria. Ha cambiado bastante la forma en que el mismo sanador busca sanar, porque quiere sanar para ser reconocido, no para sanar per se. O sea, hay secretos de la medicina antigua que aún no han sido revelados o que no han sido o que no se ha accedido a ellos por el mismo ego actual de los sanadores energéticos, podríamos decirlo así. Es correcto. Ok. Permíteme un segundito. Pachita, ¿alguna vez te negaste a trabajar para alguien porque sentías o que no era su momento o que no era lo que
estaba él buscando o algo energético? O sea, ¿te negaste a trabajar alguna vez para Sí, alguien? sí, en algún momento Ajá. o en algunos momentos me negué porque no sentía que mi energía era compatible a ciertos tipos de energías que tenían tintes de oscuridad. Mm. Mi energía tiene esa capacidad de poder hacer una lectura, de poder contenerse y poder protegerse y no manifestarse. Pero sí, siempre existe esa necesidad de manipulación del humano de tomar lo que no le pertenece ¿Cómo, para su uso. ok, cómo manejabas? Porque hay terapeutas que sienten que el sanar a otros o algo es una responsabilidad ayudarlos o hacer. ¿Tú cómo manejabas esta forma de la responsabilidad o de que la gente venía a poner su vida en tus manos? Es en algo simbólico, ¿no? Nunca lo sentí como una responsabilidad, Mm. siempre lo sentí desde mi corazón. Podía sentir amorosamente el campo adolorido de aquellas personas que vinieron en mi búsqueda para que ellas se sanaran a ellas mismas y yo fuera un canal. Y es un canal diferente a diferentes canales de otras herramientas que también pueden llegar a otros estados de conciencia. Yo podía navegar y llegar a estados muy profundos. Eran formas secuenciales de poder llegar a la energía, de poder envolver lo que no estaba vibrando con la energía origen, liberarlo y la que la persona pudiera sentirse nuevamente en un estado de armonía y de equilibrio interior. ¿Tus operaciones, tú crees que eran una forma única tuya o crees que cualquier ser humano trabajando, entendiéndose, no sé, haciendo un trabajo en conciencia profundo puede lograrlo? Cada quien tiene su forma de mover su energía de acuerdo a su conocimiento, envuelto en su propia sabiduría. Unas personas pueden llegar a aspectos diferentes, pero lo mío era único para mí. Para Claro. otros puede ser único lo que ellos hacen con su energía y cómo pueden manifestar y plasmar la forma en que sanan. La mía siempre fue una conexión muy de corazón, porque es el corazón la puerta de acceso al alma. Si estuvieras viva hoy, físicamente, porque energéticamente lo estás, ¿qué le dirías a quienes buscan una sanación fuera de un sistema tradicional médico de los que existen hoy? Aquí hay que ser muy observadores cuando tú pones tu cuerpo en manos de otra persona. Tienes que sentir primero esa conexión, que los cuerpos entren en un acoplamiento energético para que esa apertura permita que haya una liberación, no parcial, sino total de esa energía que está comprimida. Es muy importante el sentir confianza, porque la duda es la que no permite o la que te está alertando que algo no es por ese camino. Ok. Margarita desconecta mientras acabo de platicar con Ujú. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, tu misión con Pachita era bueno, no sé, es parte del ego, ¿verdad? Pero yo sé que no era demostrar, pero es que no sé cómo articular la pregunta, sino como para demostrar que el poder espiritual era más grande. No sé cómo, no sé qué palabra utilizar en lugar de demostrar, sino como para que la gente se diera cuenta que el poder espiritual era mucho más grande y mucho más poderoso. No,
En ningún momento el propósito era manifestar en la conciencia de nadie nada. Mm, He vivido y he sido canalizado a través de muchos cuerpos, incluso en esta actualidad. ujú. La razón por la que la comunicación con ella se hizo conocida fue por el científico. Por Jacobo. Sí, ¿Y qué relación tú sentías energética o qué conexión sentías energética con Jacobo? era uno de los pocos humanos que podían verme en los ojos de ella, que Mm. entendían la trascendencia de mi conexión con ella. ¿Qué mensaje le darías hoy a la humanidad sobre la sanación y el espíritu? Justo la unión de ambas palabras. La sanación se encuentra en la fuerza del espíritu y el espíritu se alimenta de amor, de luz y de conciencia. Muy bien, muchas gracias. Desconecta, Nico, desconecta y vamos a regresar aquí y ahora. Respiran profundo, ¿cómo se sienten? Bien. Bien, Bien. muy bien. Entonces, vamos a regresar aquí y ahora. Vamos a desconectar y en esta desconexión ustedes me van diciendo alguna palabra, alguna frase que les haya llegado como para transmitir a las personas que decidan ver este trabajo de esta sesión. Entonces vamos a desconectar, vamos a sentir nuestro cuerpo, vamos a empezar a mover nuestros pies, nuestras manos, vamos a respirar, activando esta parte de estar aquí y ahora en ese momento presente. Sentimos todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpito, toda nuestra energía, reconociendo nuestra energía, reconociendo el lugar donde estamos, reconociéndonos a nosotros mismos y voy a contar de 1 a 3. 1, respiran profundo y empiezan a reconocer su energía en este presente. Margarita, ¿qué palabras te vienen de esta sesión? Me llega una conciencia manifestada a través de la sincronización. Conciencia manifestada por la sincronización. Ok, Nico. Ahí me llegan 3 palabras: espíritu, salud y fuerza. Espíritu, salud y fuerza. O sea, la conciencia manifestada por la sincronización nos lleva a gestionar de una manera fuerte nuestro espíritu, nuestra salud y nuestra fuerza. Muy bien, vamos a sentirnos aquí ahora. 2, respiran profundo. 3, abren sus ojos. ¿Cómo les fue, chicos? Muy bien, Bien, muy bien, sí, ¿Cómo, cómo se sintieron? ¿Bien? sí. sí, suave. ¿Cómo se sintieron ahorita que hicimos una doble canalización? Interesante. Sí, como Sí, hasta extasiante. Sí, no, lo que yo quería es que ver, por ejemplo, había preguntas que le hacía yo a él y que luego las complementaba con unas de Pachita y así. Todo se rompió cuando Margarita se nos fue, Pachita se nos fue, pero todo estuvo muy bien, me gustó mucho. Vamos a ver a la gente si le gusta. Y bueno, antes que nada agradecerles y recordarles a todos que pueden entrar a nuestra página web que es www.iraseman1ince.com o pueden escribirnos a nuestro correo que es info@iraseman1ince.com o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es más 52 479 204 49 73 y nos pueden escribir un WhatsApp o pueden seguirnos también, si nos hacen favor, en todas nuestras redes sociales, que si ustedes entran a nuestra página web, en el carrusel de hasta arriba, aparecen en un lado todas las redes sociales en las cuales ustedes nos pueden seguir, ¿verdad? Entonces vamos a cortar aquí la grabación. Gracias, chicos, gracias a todos. gracias.
Bye.